Hola estimados y estimadas, mi nombre es Cristóbal Rodríguez y yo voy a ser su tutor par durante todo lo que queda de semestre en la asignatura de Matemáticas 2. Esta va a ser la primera tutoría en la que vamos a estar viendo contenido de la asignatura, ya que la tutoría cero se podría decir, que fue la anterior, se vieron cosas principalmente relacionadas a planificación. Yo les mandé los archivos para que ustedes pudieran hacer su calendario, etcétera. Ojalá se encuentren muy bien, no estén, ojalá no estén tan estresados con la asignatura y con el semestre en general. Y que ojalá que esta presentación, esta grabación que vamos a tener de la tutoría, les sirva mucho para preparar su prueba del día jueves. Como habíamos acordado, vamos a tener esta tutoría de forma con esta grabación. Y la siguiente, que va a ser el día de mañana, la vamos a tener en formato presencial. La idea es que puedan ver la grabación y ver si llevan duda o consulta. Y también vamos a ver lo que falta de contenido. Porque en la tutoría de hoy día vamos a ver lo que es sistemas de inecuaciones, optimización y trigonometría. Mañana estaríamos viendo vectores y descomposición rectangular de vectores y operatoria de vectores. ¿Ya? Entonces, y además de sistemas de inecuaciones, vamos a ver el método gráfico para los sistemas de ecuaciones, que igual es como lo que se ocupa para inecuación y optimización. Entonces, eso, comencemos con la tutoría. Muy bien, entonces, durante la tutoría del día de hoy vamos a estar abordando todo lo que se refiere a los sistemas de inecuaciones, la optimización, la trigonometría y parte de vectores. Ojalá puedan ver la cápsula que les estoy grabando y les sirva de mucha ayuda. Además, si tienen duda o consulta y pueden alcanzar a ver la cápsula el día de hoy, mañana pueden llevar sus dudas a la tutoría. Que recuerden, a las 10 y cuarto les voy a estar enviando un link. Entonces, lo primero que vamos a revisar va a ser el tema de sistemas de inecuaciones. Entonces, para resolver un sistema de inecuación, lo primero que hay que hacer es comprender cómo funciona el método gráfico para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, acá tenemos dos sistemas de ecuaciones, los cuales vamos a resolver mediante el método gráfico. Entonces, este primero que nos dice 6x más 8y es igual a 20 y 5y más 3x es igual a 8. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos para resolver los sistemas de ecuaciones? Ya, vamos a llamarle a este sistema el 1 y a este le vamos a llamar el 2. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer con 1 y 2, hay que despejar x en función de y. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a los 6x los 6x más 8 y serán igual a 20, ¿cierto? Voy a hacer una cosa. Y serán igual a 20, ¿cierto? Y esto le vamos a llamar 1. Ya, la idea de este 1 es que nosotros podamos dejar despejada la y. Entonces, ¿qué hacemos para despejar la y? Este 6x se lo restamos al 20. Nos quedaría 8y es igual a 20 menos 6x. Luego, todo se divide por 8 para despejar el 8 de la y. Se divide entre 8 y nos quedaría y es igual a 20 menos 6x y todo dividido entre 8. ¿Ya? Y para la parte 2, o sea, para el segundo ecuación sería 5y más 3x es igual a 8. Esta sería nuestra ecuación 2, ¿cierto? Ya, para despejarla ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Este 3x hay que sacarlo de aquí, por lo tanto se restan ambos lados, nos quedaría 5y es igual a 8 menos 3x, y este 5 ahora pasa dividiendo, por lo tanto nos quedaría dividido 5, nos quedaría y es igual a 8 menos 3x
¿Ya? Entonces estas vendrían siendo nuestras... eh, estas dos de aquí vendrían siendo nuestras ecuaciones despejadas para poder resolver mediante el método gráfico. Entonces, ¿cómo aplicamos el método gráfico? Nosotros lo que vamos a hacer es darle valores a la X para obtener resultados en la Y. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le vamos a ir dando valores a la X, en este caso le vamos a dar valores, no sé, del el menos 4, el menos 2, el 0, el 2 y el 4. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve eso. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer, insertar una tabla de cuánto. Dijimos que va a ser el menos 4, el menos 2, el 0, el 2, el 4, de 5. De 5 por 2. Esta tablita que tenemos aquí. Ahí, de hecho, nos puede faltar agregar una fila más. Esto igual lo pueden hacer en su cuaderno, si les acomoda hacerlo en el computador, también lo pueden hacer en el computador. Entonces vamos a insertar trabajo. Ya, entonces acá, ¿qué vamos a tener? De hecho nos falta una más abajo. Ya vamos a tener las X y vamos a tener las Y. Ya, entonces para las X dijimos que vamos a tener el menos 4, el menos 2, el 0, el 2 y el 4. ¿Por qué quiero que hagamos esto de revisar el menos 4, el menos 2, el 0, el 2 y el 4? Para que así vamos a tener intuición de cómo funciona la ecuación de la recta de nuestra ecuación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este menos 4 entra en... Ya, este menos 4 entra en 1, ¿ya? Digamos que esta va a ser la tablita para el 1. Esta es la tabla para la ecuación 1. Y entonces el menos 4 entra el 1. Ya, ¿qué pasaría cuando reemplazamos menos 4 aquí? ¿Qué pasaría? Nos quedaría como... Entonces, el X evaluado menos 4 nos quedaría 20 menos 6 por menos 4. ¿Ya? ¿Esto cuánto nos quedaría? 20 menos 6 por menos 4 nos quedaría 20 menos 6 por 4 serían 6, 12, 18, 24. Y menos por menos nos daría más, nos daría 20 más 24. ¿Ya? Entonces el valor que nos va a arrojar acá va a ser el número 44. Ahí todo esto está dividido en 8. Y todo esto está dividido entre 8. Y acá arriba dijimos que nos queda 20 más 24 partido en 8. Eso quiere decir que nos va a quedar 44 partido en 8. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer va a ser ingresar 44 dividido entre 8. En el siguiente, en el menos 2, acá lo vamos a ir reemplazando directamente, sin hacer el cálculo. Entonces, para el menos 2 sería... Vamos a borrar esto aquí para que no confunda. Entonces, para el menos 2, lo que hacemos es reemplazar menos 2 en donde tenemos la X. Por lo tanto, nos quedaría menos 6 por menos 2 va a dar 12. ¿Cierto? Y estos 12 más los 20 nos van a dar 12 más los 20 nos van a dar 32. Por lo tanto, nos quedará 32 dividido entre 8. 32 dividido entre 8.
Pero que sabemos que 8 por 4 es 32, por lo tanto nos quedaría que cuando nosotros evaluamos menos 2 en x nos va a dar el valor de 4, ¿ya? Cuando evaluamos en 0 nos va a quedar 20 menos 6 por 0, que nos va a dar 0, por lo tanto nos quedaría 20 dividido entre 8. Cuando reemplazamos el 2, ¿cómo nos queda? Va a quedar como 20 menos 6 por cuánto por 2. Y eso sería 12. Por lo tanto nos quedaría 20 menos 12, nos quedaría igual a 8. Y 8 entre 8 es 1. El siguiente, que es 4, nos quedaría 20 menos 6 por 4 dividido entre 8. 6 por 4 habíamos dicho que es 24, y 20 menos 24 es menos 4. Por lo tanto nos quedaría menos 4 dividido entre 8. Que sería lo mismo que decir menos un medio. Ya, entonces esta es la tablita que tenemos para la parte 1. O sea, para la ecuación 1. Para la ecuación 2 tendríamos otra más. Vamos por aquí. Ya, entonces para la siguiente nos quedaría de la siguiente forma. Ya, entonces cuando en el x evaluamos en menos 4, ¿cuánto nos va a dar el y para la segunda ecuación? Que era 8 menos 3x dividido entre 5. Ya. Nos quedaría para, evaluando menos 4, nos quedaría 8 menos 3 por menos 4 dividido entre 5. Entonces, el menos 3 por el menos 4 nos daría más 12. Por lo tanto, esto nos daría 20 entre 5. 20 entre 5. Y sabemos que 20 entre 5 es igual a 4. ¿Ya? El siguiente, evaluamos el menos 2 en la x. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a reemplazar un menos 2. Nos quedaría 8 menos 3 por menos 2, lo cual, ¿cuánto nos daría? 6 positivo. Por lo tanto, esto nos quedará 8 más 6 positivo, nos va a quedar 14 quintos. El siguiente, cuando reemplazamos 0, nos va a quedar 8 menos 3 por 0, lo cual va a ser 0. Por lo tanto, aquí nos va a quedar solamente el 8. Dividido entre 5 nos va a quedar 8 quintos. El siguiente, cuando reemplazamos el número 2, nos va a quedar 8 menos 3 por 2, lo cual es menos 6, dividido entre 5. Y 8 menos 6 va a ser igual a 2. Por lo tanto, nos va a quedar 2 quintos. Y el último, hay que evaluar el 4 en la x. Entonces, decimos 8 menos 3 por 4, que es 12, dividido entre 5. Y 8 menos 12 sería menos 4. Por lo tanto, nos quedaría menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Ya, entonces, nosotros sabiendo esto, podemos realizar la gráfica de nuestro sistema de ecuaciones. Podemos resolverlo mediante el método gráfico. ¿De qué forma? Mira. Aquí tenemos el plano cartesiano y nosotros habíamos dicho lo siguiente. Ya, vamos a pegar eso ya. Ya, aquí está. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Es que en el menos 4 vamos a hacer primero la gráfica de la ecuación 1 y luego la de la ecuación 2. Entonces, decimos que en el menos 4, recuerden que este es el eje X, este es el eje Y. En el menos 4 vamos a tener el 44 octavos.
¿Cuánto debe ser 44 octavos? Dividimos 44 entre 8 y nos va a dar que es un poco arriba de 5. Un poco más que 5. Por ahí. Ya, el siguiente, el menos 2, nos dice que es el 4. Por lo tanto, nos queda por aquí. No. Por aquí. En el 0 nos da 20 octavos, que debe ser un poco más de... Está entre 2 y 3. Sí, está entre 2 y 3, porque 16, ya, cabe 2 veces y un poco más. Entonces, iría algo como por acá. Por ahí. El siguiente sería en el 1. Ah, no, el siguiente sería en el 2. Y en el 2 nos da 1. El siguiente sería el 4. Y en el 4 nos da menos un medio. Como por ahí. Ya, entonces ya tenemos más o menos construida cómo va a ser nuestra recta. ¿Ya? Acá pudimos haber seguido con el 6, pero más o menos con esto quizás nos dé. ¿Ya? Porque esta recta se extiende. Entonces, el siguiente vendría siendo la recta 2, de la ecuación 2. Con los puntos. En el menos 4 tenemos el valor de 4. En el menos 2 tenemos el 14 partido 5. Eso es casi 3, por lo tanto nos quedaría cerquita del 3. En el 0 nos daría 8 quintos, que eso es un poco más de 1, entre 1 y 2. Por ahí. El siguiente sería el número 2. Y en el 2 se encuentra el 2 partido 5, que es un poco más de 0. Vendría siendo como por ahí, está entre 0 y 1, el 2 quintos. Está por ahí. Y el menos 4 quintos es un poco menos que 1. Está entre el... Está entre el 0 y el menos 1. Quedaría algo por aquí. Ya, si se fijan, las dos rectas se están acercando. En algún punto por aquí se van a encontrar seguramente. Entonces, esto es solamente intuitivo. Vamos a trazar una recta que pase por todos los puntos y debería seguir como la misma tendencia esta recta. Y vamos a trazar la otra recta. Ya, si se fijan, en un punto más acá se van a estar intersectando las dos rectas. Ahora vamos a ver cómo se ve eso. Recuerden que esto no va a ser exacto porque lo estamos haciendo de manera intuitiva. Ya, entonces, así es como nos quedan las dos rectas. Lo más seguro es que el punto nos quede... La intersección que va a ser la solución de nuestro sistema de ecuación nos va a quedar como por aquí. Lo más seguro es que nos quede como por aquí. Entonces ahora vamos a comprobar eso mediante el mismo GeoGebra. Entonces nosotros teníamos estos dos sistemas de ecuaciones. Ya. Resolvimos el primero con el método gráfico, aunque no tuvimos la solución exacta, debido a que hay que hacerlo con el software. Ahora vamos a ver cómo era. Entonces tenemos 6x más 8y
Ah, no, este es el de geometría. Entonces, iniciamos la calculadora y tenemos el 6x más 8y igual a igual a 20 igual a 20 y también tenemos que 5y más 3x es igual a 8. 3x es igual a 8. Ya, y si se fijan, nos quedó muy similar. Se intersectan en el punto, en la x6 con y menos 2. Si nosotros hubiésemos probado esto con desde el menos 6 hasta el 6, hubiésemos obtenido justamente la solución. ¿Ven? Si se fijan, en lo que nosotros hemos hecho, nos quedaba entre el 5 y el 6 la solución está un poquito más acá. En el 6, menos 2. Pero si se fijan, nosotros en la intuición estábamos súper cerquita de lo que queríamos lograr. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes aprendan a realizar este tipo de gráfico en donde intersectamos dos ecuaciones. ¿Ya? Y siempre se pueden estar apoyando en el software, que este es GeoGebra. Que era lo que nosotros hicimos, introducen cada ecuación y aquí en donde se juntan, donde se intersecten, va a ser nuestra solución. ¿Ya? Que en este caso va a ser el punto 6, menos 2. Esa vendría siendo la solución. O sea que x es igual a 6 y es igual a menos 2. Entonces, ojalá haya quedado claro eso. Ahora a continuación, no vamos a volver a hacer todo ese proceso y vamos a pasar directamente a realizar este, que nos dice 4x más y es igual a 4 y 3x más un medio y es igual a 2. Entonces, ingresamos el primero en el GeoGebra. 4x más y es igual a 4. Y el siguiente nos dice 3x más un medio y x más un medio y es igual a 2. Ya. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, trazamos las dos rectas. Una nos quedó con la negra y la otra con la rosada. La negra nos quedó la primera, que es 4x más y, que es igual a 4. Y la segunda, que es 2, es igual a 3x más un medio y. Entonces, lo que hace la calculadora de GeoGebra es realizar como todo ese proceso que nosotros hicimos antes, de hacer la tablita, despejar las ecuaciones. GeoGebra pasa directamente a graficarla. Y, como decíamos, para resolver un sistema de ecuaciones mediante el método gráfico, la respuesta de la x y la y va a estar dada por qué, por la intersección de los dos. Entonces, la intersección aquí se da en la x igual 0 y en la y igual 4. ¿Ya? Recuerden eso. Aquí nos dio que digamos que el resultado fue que x era igual, esta es para la 1, x era igual a 6 y era igual a menos 2. ¿Ya? Esto era para el anterior. Y el resultado de esta otra lo vamos a llamar P1 y para el P2 el resultado. Entonces el resultado de nuestro sistema de ecuación para este será x igual 0 y igual 4, si no me equivoco.
Ya, sí, efectivamente, nosotros tenemos que la intersección se encuentra en el 0,4, ¿ya? Este va a ser nuestro punto de solución. Y ojalá se haya entendido cómo resolver esto mediante el GeoGebra. Ustedes ingresen las ecuaciones y se fijan en dónde se encuentra la intersección. De hecho, si a veces se enfrentan a un sistema de ecuaciones, y aunque sea de dos o tres variables, si ustedes hacen esto y buscan dónde se intersecta, es una forma igual más rápida de encontrar las soluciones, ¿ya? O de si los piden que lo comprueben por método, no sé, de igualación, sustitución o reducción, ustedes pueden comprobar su resultado mediante esta forma. Que si bien hacerlo a mano nos puede llevar más tiempo, hacerlo con el software GeoGebra nos va a tomar mucho menos tiempo. Y recuerden que acá en este link pueden revisarlo. Entonces, lo siguiente por revisar será resolver los siguientes sistemas de inecuaciones lineales de forma algebraica y gráfica. Bueno, acá nosotros podemos resolver los sistemas de inecuaciones de forma algebraica, pero ¿qué va a pasar? Que estos sistemas de inecuaciones ocupan la misma forma de los sistemas de ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para resolverlo, cuando tiene dos incógnitas, debemos ocupar esto como si fuera una igualdad. Despejamos igual como si fuera una igualdad y dejamos la i sola. Vamos a hacer el ejemplo solamente para la primera, para que quede claro. Entonces, este sería el ejercicio. Ya, aquí lo tenemos. Miren, lo que yo les estaba diciendo lo vamos a explicar solamente para la primera. Ya, para la primera inecuación. Que nos dice que 4x menos 2y es mayor o igual que 4. Bueno, entonces para encontrar la solución de este sistema de inecuaciones, vamos a hacer lo mismo que en antes, de resolver esto como si fuera una ecuación inicialmente. Nos va a quedar 4x menos 2y igual 4. ¿Ya? Entonces, para resolver esto, necesitamos despejar la y, ¿cierto? Ya, despejamos la y, nos quedaría 4x menos 4 igual a 2y. ¿Qué fue lo que hicimos? Pasar este menos 2i sumando para acá y este 4 restando para acá. Es lo mismo que sumáramos, es como si sumáramos 2i en ambos lados y restáramos menos 4 en ambos lados. Y nos queda así. Luego eliminar el 2. ¿Cómo eliminamos el 2? Dividiendo por 2 todo. Entonces nos quedará 4x menos 4 dividido en 2, que lo podemos simplificar al tiro, que nos quedaría 2x menos 2 es igual a y. ¿Ok? El siguiente que nos dice que x más y será menor que 1. Entonces, ahí esto le vamos a llamar inecuación 1. X más y es menor o igual que 1. Esto es bien simple. Para despejar la y restamos la x en ambos lados. Nos quedaría menos x. Esto nos quedaría y. Ahí, muy cierto. Hay que hacer lo mismo de antes. X más y menor o igual que 1. Que x más y será igual a 1. Entonces, para despejar la y restamos x en ambos lados. Menos x y nos quedará y es igual a 1 menos x. ¿Ok? Y esta va a ser nuestra inecuación 2. Y la siguiente es x mayor que menos 2. Y esto está resuelto al tiro. Esto va a ser lo mismo que... Allá. Déjenme ver. Esto va a implicar que x es igual a menos 2. Y esta va a ser nuestra tercera inecuación. Y entonces nosotros tenemos estos tres. Nosotros ahora podríamos empezar a reemplazar los valores y hacer la misma tablita que hicimos delante, ¿ya? Hacemos esa tabla y después ponemos los puntos. Entonces, ya, ¿cómo lo hacemos? Ya, quedémonos con esta idea. De que tenemos la inecuación 1. Ah, ya, lo mismo, hagamos las tablas 2 nomás. Estoy sacando la vuelta. Entonces vamos a hacer una tabla de 2 por 7.
Ya, entonces vamos a hacer una tabla de 2 por 6. Vamos a tener el eje X y el eje Y. Y vamos a probar los valores de... probamos el -4, el -2, el 0, el 2 y el 4. ¿Ya? Entonces ahora rápidamente ya supimos cómo hacer esto antes, cómo lo hacíamos. Puedo hacer para la 1. Ya, entonces el -4 evaluado en la 1, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 2 por -4, que es -8, -8 menos 2, nos quedaría -10. -10. La siguiente nos quedaría -2, por 2 nos daría -4, y -4 menos 6 nos quedaría, o sea, -4 menos 6. -4 menos 2 nos quedaría -6. ¿Ya? La siguiente, cuando evaluamos en 0, nos quedaría 2 por 0, 0, menos 2, nos quedaría -2. La siguiente, cuando evaluamos el 2, nos quedaría 2 por 2, 4, menos 2 nos quedaría 2. Por lo tanto, el 2 evaluado en 2 es igual a 2. Y el 4, nos quedaría 2 por 4, que sería 8, menos 2 nos daría 6. 6. Y entonces sería la tabla para el 1. Ya, la siguiente. La siguiente, el 2, nos quedaría y es igual a 1 menos x. Entonces, esta es más simple. Cuando reemplazamos en la 2, ya, nos quedaría 1 menos -4. Eso sería igual a 5. Porque nos quedaría 1 menos -4. Sería menos por menos más. Por lo tanto, se transforma en un más 4. Nos quedaría 1 más 4 y eso nos daría 5. En la siguiente lo mismo pasa. Nos quedaría 1 menos -2. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Eh, más 3. Nos quedaría 3. ¿Por qué? Porque nos quedaría el menos por el menos nos daría más. Y evaluándolo con el 2, nos quedaría más 2. ¿Ya? El siguiente, cuando lo evaluamos en 0, nos quedaría 1 menos 0, lo cual es 1. Cuando lo evaluamos en el 2, nos quedaría 1 menos 2, y ahora sí nos quedaría menos 1. Y ahora lo más seguro es que cuando evaluamos 1 menos 4, nos va a quedar 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evaluamos en la X, evaluamos el 4 y nos quedaría 1 menos 4 es igual a menos 3. Ya, y para la tercera no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque esta es una recta que ahí vamos a ver cómo se ve. Para esto, cuando es X es igual a menos 2, ¿qué significa eso? Que siempre nuestra respuesta en la Y va a estar siendo menos 2. Ahora van a ver cómo se ve eso. Entonces, borramos esto anterior que teníamos. Y abrimos una nueva página y en la que vamos a tener qué cosa. Así. Perfecto. Estas son nuestras nuevas tablitas. Recuerden que si tienen dudas, mañana las pueden realizar. Ojalá se esté entendiendo todo bien. Voy a poder recapitular cuando terminemos esto porque esto nos va a dar la intuición para poder resolver los problemas de optimización. Entonces, tenemos estas dos cosas. Una foto. Ya, entonces nosotros vamos a ir nuevamente haciendo lo mismo que hicimos delante ya, y ir evaluando los puntos. Ahí lo que les estaba comentando. Hay una que será x igual -12, que era nuestra tercera inecuación. Esta será
en X una recta paralela al eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a quedar algo de este estilo. Algo de ese estilo, ¿ok? Ya. Entonces, ahora vamos a trazar la recta 1. ¿Cómo lo hacemos? Determinando los puntos. Viendo en el menos 4, en el menos 2, en el 0, 2 y el 4, dónde va saliendo su imagen. Entonces, en el menos 4 nos queda el punto en el menos 10. En el menos 4 nos queda en el menos 10, ya digamos que el menos 10 está por aquí. El menos 2. El menos 2 nos queda en el menos 6. Nos queda en el menos 6. El 0 nos queda en el menos 2. El 2 nos queda en el 2. Y el 4 nos queda en el 6. ¿Ya? Y trazamos la recta. Ya, si se fijan, esto es como un aproximado de dónde debería estar. No necesariamente está ahí. ¿Ya? El siguiente sería la recta 2. Bueno, que esta es la 1 y esta es la 2. ¿Ya? En la 2, ¿qué nos dice? Que en el menos 4 encontramos el número 5. En el menos 2 encontramos el 3. Y que en el 0 encontramos el 1. ¿Ya? En el 2 encontramos el menos 1. Y en el 4 encontramos el menos 3. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es trazar la recta. Ya, entonces nos queda algo de este estilo. Y entonces lo siguiente es revisar, recordemos esto, que esta es la 3, esta es la 3, esta es la 2, no, esta era la 1. Esta es la 1 y esta es la 2. Esta es la 2, ¿cierto? Entonces ahora nosotros lo que hicimos fue lo mismo que antes. Determinamos cómo era el sistema de inecuación, pero lo hicimos con la igualdad. Por lo tanto, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? ¿Y qué es lo que nos interesa en un sistema de inecuación? Ya, es lo siguiente. Que en un sistema de ecuación lo que pasaba era que nosotros teníamos solamente rectas y las rectas se intersectaban. Y la intersección de la recta iba a ser nuestras soluciones. Pero aquí, ¿qué tenemos? Tenemos tres intersecciones de las rectas. Y no necesariamente tenemos tres soluciones, sino que se van a llamar los vértices. ¿Ya? Entonces tenemos tres vértices. Pero la idea de un sistema de inecuación es que las inecuaciones no muestran rectas, sino que muestran áreas. Muestran un área del plano. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se va a notar. En el primero nos dice que 4x menos 2y es mayor que 4. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Ya, según lo que habíamos despejado,
2x menos 2y es mayor que 4. Recuerden que nosotros teníamos inicialmente que esto era mayor o igual. Por lo tanto, esto nos seguirá quedando mayor o igual. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Que el área que vamos a estar buscando va a ser el área sobre la recta. ¿Ya? Entonces, en la recta 1, ya está en nuestra recta 1, el área que nos va a interesar va a ser la siguiente. Vamos a arreglar con nosotros. La recta se prolonga igual para allá. Entonces, lo que nos va a interesar de esta recta es esto. Va a ser todo este sector de aquí, que va a ser el área de la recta. Va a ser todo esto de aquí. ¿Ya? Todo ese sector va a ser correspondiente a la recta 1, ¿ya? Lo siguiente va a ser ver el sector de la recta 2, que ¿qué es lo que nos decía la recta 2? Que x más y es menor o igual que 1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver todo lo que está por debajo de la recta. Si esta era la recta 2, vamos a ver todo lo que está por debajo. ¿Y qué es lo que está por debajo de esta recta? Vendría siendo lo que está acá, aquí, 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 y aquí. Y finalmente nos faltaría todo lo que estaba en la recta 1. Y ya hasta se nos pierde cuál es la recta 1. Era esta que estaba acá. El x mayor que menos 2. ¿Cierto? Entonces, todo esto qué nos quiere decir? Que el área va a ser toda la parte de x que va a ser mayor a menos 2. O sea, de acá hacia allá. Esto nos va a quedar como lo vamos a hacer con el color verde. Nos va a quedar desde el menos 2, que vendría siendo esto. Ah, acá teníamos el 3. Disculpe. Entonces acá del 3 nos va a quedar todo el sector hacia la derecha. Y aquí esto se va a ver súper confuso. Ya, aquí en el papel se ve súper confuso, pero ahora vamos a ver cómo comprobar esto. Entonces, recuerden que acá también nos queda. Ya, entonces la idea de esto es ver en qué área nos queda los tres colores juntos. El verde, el azul y el morado. Y en dónde nos queda justo en este triángulo, que va del menos 2 al 1 y aquí al 3. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo se ve eso. Entonces, nosotros decíamos que la idea de los sistemas de ecuaciones era ver rectas y ver dónde se intersectaban. Aquí la idea es ver dónde se intersectan las áreas. Entonces, el área se nos intersecta desde el menos 2 hasta el 1 en el triángulo que está definido del menos 2 al 1 y con altura 3. ¿Ya? Bueno, entonces ojalá se entendió eso. Y cómo llegamos a todo esto. Y vamos ahora a explicar cómo realizar esto también con el software GeoGebra. Entonces, lo que nos dice, revisemos el siguiente link, sistemas de inecuaciones. Ya, ahí está. Ya, entonces acá tenemos los sistemas de inecuaciones. Si ven, vamos a ocupar esto. Ya, ¿qué es lo que nos dice? Nos dan diferentes opciones que nosotros podemos manipular. Esto ustedes igual lo pueden usar para hacer estos cálculos. Sirve mucho. Ya, entonces los sistemas de inecuaciones que teníamos eran el 4x menos 2y, 4x menos 2y, y mayor que 4. Acá lo cambian de acá y les queda mayor que 4. X más y
menor o igual que 1, menor que menos 2. Entonces, ya, discúlpeme, estaba pensando qué había pasado aquí. Entonces, lo que sucede es que nosotros, ¿qué habíamos dicho? Y es que esto por algún motivo me queda la solución aquí abajo. Mm, Ya, disculpen, ahora sí. Bueno, como les estaba mostrando, vamos a tener qué cosa. Que 4x menos 2y va a ser menor o igual que 4, que x más y va a ser menor o igual que 1 y que x va a ser mayor que menos 2. Por lo tanto, nos va a quedar el área de este triángulo. Nos va a quedar un área desde el menos 6 hasta el 3 y hasta el 1. ¿Ya? Esta área aquí vendría siendo la solución. ¿Qué es lo que hace este programa? Te traza la recta, que vendría siendo 4x menos 2y menor o igual a 4, y luego calcula el área. Cuando nosotros vemos que está menor esto, cuando esto es menor al número, quiere decir que vamos a ver todo el área por debajo de la recta. O sea que va a ser de la recta verde hacia acá abajo. En el siguiente vamos a ver todo lo que está por encima de la recta naranja. Ya. O sea, no ves que es lo último que les dije. Ya, ahora sí. ¿Esto está grabando? Sí. Ya, entonces ahora sí, ¿qué es lo que tenemos? Que el área va a estar dado por este triángulo que tenemos acá. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, nosotros sacamos estas mismas rectas, son las mismas que nos dieron en lo que nosotros hicimos, la recta 1, la recta 2 y la recta 3, y nosotros vemos el área. ¿Y cómo se determina el área? Viendo lo que está por debajo o por encima de la recta. Ya, entonces, ¿cómo fue que determinamos eso? Fue viendo lo que está por debajo de la línea recta, lo que está por sobre la línea naranja y lo que está a la derecha de la línea roja. Ya ahí nos queda esta área. Si se fijan, es lo mismo que nosotros tenemos acá. Acá se ve muy desordenado, pero ya. Si se fijan, nos tenemos que ver dónde. Acá está este triángulo en donde se juntan las rayas moradas, las rayas azules y las rayas verdes. Que vendrá haciendo toda esta área de acá. Y esta es nuestra solución del sistema de inecuación. Pero además, ¿qué es importante en esto? Que esto lo vamos a descubrir también ahora, que estos puntos de aquí, donde se intersectan, van a ser de interés. ¿Por qué? Porque esto le vamos a llamar vértices. Y estos vértices los vamos a ocupar cuando tengamos que optimizar las funciones. Que va a ser lo siguiente que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo siguiente, ya, este sistema de inecuaciones queda como tarea. Y de hecho, este es de una buena incógnita. Así que esto ustedes deben resolverlo en la recta real, no mediante gráfico. ¿Ya? Si tienen duda con este, me hablan, ¿ya? Entonces, y por cierto, que nosotros lo hicimos así como con esta aplicación que tenemos acá,
que la idea es que igual ustedes, si les piden resolver sistemas de inecuaciones, puedan recurrir a esto, en su prueba, etcétera, para no perder tiempo haciendo la mano. Ya vieron cómo era, lo que hay que hacer es reemplazar aquí cuál era su primera ecuación. Este de aquí les va a indicar si es mayor, menor, menor igual, etcétera. Y eso, lo hacen con los tres y el área que les quede resultado va a ser la área de solución. ¿Ok? Y esto les va a servir tanto para esto de sistemas de ecuaciones como también para la optimización, que es lo siguiente. Ahí comprobemos también que esto que hicimos acá es correcto. Entonces tenemos 4x menos 2y menor igual que 4. Y 4. Ya si ven, nos va quedando ese sector. El siguiente es x más y menor o igual que 1. X más y menor o igual que 1. Y el siguiente será x mayor que menos 2. Menos 2. Y aquí nos está faltando una. No se está haciendo. Esta era 4x menos 2y menor o igual que 4. Ya, entonces si se fijan, ya, si se fijan el área donde se cruza el rojo con el azul, esto pongámosle, no sé, ya, tenemos tres planos si se fijan, tenemos el plano rojo, el plano azul y el plano verde. ¿Dónde se juntan los tres? En el mismo rectángulo que habíamos dicho antes. El que está dado por el 3, el 1 y el menos 6. Que va a ser aquí, donde se forma como este fucsia. Aquí va a ser donde se juntan los tres planos. ¿Ok? Entonces, si fijan, este fucsia acá un poquito más oscuro que acá. ¿Por qué? Porque acá estamos combinando el verde, el azul y el rojo. Y acá solamente se combina el rojo y el azul. ¿Ya? Entonces este sector sería nuestra solución. Y los puntos vendrían siendo, los vértices, sería sería este que está acá, aquí y aquí. Ya, pero se entiende, el punto del menos 3 es el que está ahí. ¿Ya? No da igual. Y entonces, demostré tres formas para poder resolver los sistemas de inecuacionamiento de GeoGebra. El primero era definir las inecuaciones acá en GeoGebra y ver acá que esta es la solución. Y después ustedes pueden copiar nomás lo que les da este resultado. Lo pueden ingresar aquí y le muestra el tiro sin tener que hacer tanto análisis. Y la tercera, que fue la que nosotros hicimos como más a mano, que era revisarlo como si fuera una ecuación, ingresarlo en la tabla y después determinar las áreas que quedan por arriba y por debajo. ¿Ok? Entonces, nos queda lo último.
¿Qué vendría siendo lo último? Con respecto al sistema de inecuaciones, es. Entonces lo siguiente son los problemas que nosotros decimos que son de optimización. ¿Y qué es lo que nos dice? Hallar los valores máximos y mínimos de una función objetivo. Encuentre los valores máximos y mínimos de la función dada por c igual 7x más 3y sujeto a la siguiente restricción. Ya, entonces vamos a explicar qué vendría siendo la optimización. Bueno, nosotros los problemas de optimización por lo general nos van a dar un contexto en donde nos van a decir datos sobre nuestro ejercicio, ¿ya? Eh, Ahora les voy a mostrar después cómo sería algo más contextualizado. Pero entonces la idea inicial es que nosotros descubramos esto que se llama función objetivo y que según esa función objetivo nosotros trazamos las restricciones que va a tener nuestra función objetivo. Y según las restricciones que tengamos, nosotros vamos a obtener un máximo o un mínimo de la función objetivo. Ahí vamos a ir explicando paso a paso cómo se realiza esto. Este es un problema sin contexto. Por lo general los problemas de optimización son problemas que tienen contexto. Entonces nos dice que encontrar los valores máximos y mínimos de una función objetivo que vendría siendo c igual 7x más 3y. Entonces esto sería lo esencial para poder resolver un problema de optimización. Conocer cuáles son nuestra función objetivo y cuáles son nuestras restricciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar estas restricciones. Ok, entonces acá tenemos nuestro problema de optimización. Entonces, como les venía comentando, ahora vamos a tener que aplicar todo lo que venimos aprendiendo antes, que es principalmente lo que hay que aprender, cómo hacer el método gráfico de las ecuaciones y de las inecuaciones. Pero ahora vamos a hacer un poco de trampa, se podría decir, ya que vamos a ir directamente a hacerlo con software. Ya, entonces, lo mismo, acá yo lo voy a hacer. Entonces, como veníamos diciendo, nuestra idea de poder resolver problemas de optimización es encontrar una función objetivo y también encontrar las restricciones. Ya, estas son las dos principales partes, la función objetivo y las restricciones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Ahora se lo presento. Entonces, lo que hay que hacer es graficar nuestras inecuaciones porque esas van a ser nuestras restricciones y eso nos va a mostrar cuál va a ser el área de solución. Esa es la primera. La segunda. La tercera. Ya, entonces, ¿qué obtenemos de aquí? Ya, ahí sí se ve bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Saber dónde están los puntos de intersección. Esta es nuestra área de solución. Y lo que nos interesa es conocer todas las intersecciones. Está esta intersección, está esta intersección y esta. Ya, entonces, en total tenemos 4 intersecciones. Ya hay que reconocerla. Esta de acá sería el punto. Esta de acá sería el punto 0,0. Disculpen.
0,0. Este sería el punto 5,0. Este sería el punto 2,6. 2,6. Y esta última sería el punto 5,0. Ya, entonces ahora lo que nos interesa es lo siguiente. A partir de todo esto, ya. Entonces acá vamos a recordar los puntos que teníamos. Era el 1, 2, 3, 4. Ya teníamos el 0, 0, el 5, 0, el 2, 6 y el 0,5. ¿Ya? Entonces con estos 4 puntos, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a tener que C va a estar evaluada en 0, 0, C evaluada en 5, 0, C evaluada en 2,6 y C evaluada en 0,5. Ya. Esta es como la idea principal, que va a estar C y esto va a estar evaluado en 0,0. Entonces, nosotros que sabemos también, sabemos que C equivale a 7x más 3y. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que evaluemos 0, 0 acá? Quiere decir que si esta es nuestra x y esta es nuestra y, entonces se tendrá lo siguiente. 7 por x, que vendría siendo 0, por 0, más 3 por y, que también vendría siendo 0, por 0. ¿Ya? La siguiente sería 7 por 5 más 3 por 0. Recuerden, acá evaluamos la x, ya que tenemos 7 por x, y acá evaluamos la y, ya que tenemos 3 por y. La siguiente nos quedaría 7 por 2 más 3 por 6. Y en la última nos quedaría 7 por 0 más 3 por 5. Y acá abajo vamos a ver cuánto nos da cada uno. La 1, la 2, la 3 y la 4. Y entonces la 1 es 7 por 0, que es 0, más 3 por 0. La 1 nos va a dar 0. La siguiente, 7 por 5 es 35. Más 3 nos va a dar, o sea, más 7 por 5 es 35. Más 3 por 0, que es 0, nos da 35. 35. La siguiente es 7 por 2, que es 14, más 3 por 6. 3 por 6 son 18. Y 18 más 14 son... 18 más 14 son 32. 32. Recuerda, 7 por 2, 14, más 3 por 6, 18. 18 más 14, 32, sí, correcto. Y ahí la última es 7 por 0, que es 0, más 3 por 5, que es 15. 15. Entonces, ahora solamente, ¿qué nos queda? Reconocer cuál es el máximo y cuál es el mínimo. En este caso, el máximo sería el 35, max, y el mínimo vendría siendo este, el 0, 0. Ya, entonces, ¿qué fue lo que descubrimos? Descubrimos cuál es el valor máximo de nuestra optimización y cuál es el valor mínimo. ¿Y con cuál se encuentra? En la solución 0, 0 y en la solución 5, 0.
¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el uno es mínimo, mínimo, y el 2 es el máximo. Entonces recapitulemos un poquito esto. Nosotros lo que tenemos son funciones de objetivo, ¿cierto? Tenemos una función objetivo que en este caso era c igual a 7x más 3y. Y también tenemos lo que nosotros decíamos que eran restricciones. Lo primero que hacemos es graficar las restricciones y nos va a quedar algo así. A partir de graficar las restricciones nos van a quedar las intersecciones de las restricciones, ¿ya? Y esas van a estar dadas por los vértices. O sea, dentro de esas restricciones vamos a tener vértices, que es donde se intersectan. Entonces, en estos vértices vamos a después a ver qué coordenadas son. Acá teníamos el 0, 0, 5, 0, el 2, 6 y el 5, 0. Y finalmente, lo que vamos a hacer va a ser evaluar cada uno de esos vértices en nuestra función objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos C evaluada en 0, 0, C evaluada en 5, 0, C evaluada en 2, 6 y C evaluada en 0, 5. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Reemplazando el número en la ecuación, ¿ya? Lo reemplazamos, aquí nos dio 0, aquí nos dio 35, aquí nos dio 32 y aquí nos dio 15. Para maximizar hay que encontrar el valor mayor y para minimizar el menor. Entonces, de esa forma podemos resolver estos problemas que son de optimización. Este, como les venía diciendo, era un problema relativamente simple, ya que es un problema sin contexto. Y ahora vamos a ver un problema con contexto para finalizar esto. Ya, entonces ahora, como yo les decía, vamos a presentar un ejemplo de optimización, pero cuando el problema sí tiene contexto. Entonces, ¿qué nos dice? Que una empresa fabrica dos productos, X e Y. Para cada producto es necesario usar tres máquinas diferentes, A, B y C. Luego nos dice, para manufacturar una unidad de producto X, la máquina A debe usarse durante 3 horas, la máquina B durante 1 hora y la máquina C durante 1 hora. Para manufacturar una unidad del producto Y se requieren 2 horas en la máquina A, 2 horas en la B y 1 hora en la C. La utilidad en el producto X es de 500 por unidad y la utilidad en el producto Y es de 350 por unidad. La máquina A está disponible durante un total de 24 horas por día, pero la B se puede usar solo 16 horas y la C durante 9 horas. Suponiendo que las máquinas disponibles cuando es necesario, sujetas a las restricciones de horas totales indicadas, determina el número de unidades de cada producto que debe manufacturarse cada día para maximizar la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante todo esto que nos comenta sobre las máquinas y sobre cómo funcionan y la utilidad que generan, vamos a descubrir cómo maximizar la ganancia y la utilidad que se tiene. Entonces, elaboramos una tabla con la información del problema. ¿Qué es lo que nos dicen? Que tenemos tres máquinas. Tenemos la máquina A, la máquina B y la máquina C. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuántas horas necesitamos para cada máquina según la variable X y cuántas horas necesitamos según la variable Y? Que vendrían siendo nuestros dos productos. Como nosotros teníamos esa información, que teníamos dos productos y que tenemos tres máquinas, ¿ya? Entonces, la primera, con respecto al producto X, podemos decir que la máquina A se ocupa durante 3 horas, la máquina B se ocupa durante 2 horas y la máquina C se ocupa durante 1 hora. Ah, disculpen. La máquina A se ocupa durante 3 horas, la máquina B durante 1 hora y la máquina C durante 1 hora, que es lo que tenemos acá. En la siguiente nos dice que para manufacturar el producto Y se requieren 2 horas en la máquina A, 2 horas en la máquina B y 1 hora en la máquina C. Si se fijan, estamos traspasando la información que tenemos en estas tres primeras líneas en esta tabla, ¿ya? Y además, ¿qué nos dice? Que la máquina A, la B y la C tienen cierta restricción de horaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la máquina A puede estar máximo 24 horas disponible, la máquina B puede estar máximo 16 horas disponible y la máquina C puede estar máximo 9 horas disponible. A partir de esto, ¿qué podemos decir? Que X es nuestro número de unidades de manufacturadas cada día y nuestro número de unidades manufacturadas cada día. Entonces, cuando usamos la tabla, observamos que cada unidad de X requiere 3 horas en la máquina A,
Por lo tanto, X unidades y por tanto X unidades requieren 3X horas. ¿Qué quiere decir esto? Mira, nosotros, esta tablita que tenemos aquí, ya. Entonces esta es nuestra tablita con la información recopilada. La idea es que igual siempre ocupen este tipo de tablita, como reconociendo las cosas que se relacionan. Por ejemplo, en este caso que las máquinas vendrían siendo la cantidad de inecuaciones que vamos a tener y las variables vendrían siendo X e Y. ¿Ya? Entonces, la idea es que estos problemas de contexto poder llevarlos a casos como este. O sea, a ordenarlos con tablas de este estilo. Entonces, nosotros vamos a traer el screenshot 9. Aquí tenemos nuestra tabla. Nosotros, cada una de estas lo podemos expresar como una inecuación. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Si tenemos que la máquina A va a ser 3x más 2y menor o igual que 24. En el siguiente vamos a tener que x más 2y será menor o igual que 16. Y en la última vamos a tener que 1 y 1 es menor o igual que 9. Y x. Y así se fijan, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Nosotros relacionamos esta tabla y la llamamos un sistema de inecuación. ¿Cómo? Acá tenemos, por ejemplo, las horas de unidad de x, por lo tanto, las juntamos la x a cada una de acá. Y acá tenemos la hora de unidad y, por lo tanto, las juntamos la y. Y como nosotros nos decía que la restricción era la hora disponible, acá nos queda como una inecuación. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos definidas cuáles son nuestras tres inecuaciones. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo al GeoGebra Notas. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Ya, nosotros tenemos que esta es nuestra inecuación. Esta inecuación lo que vamos a hacer va a ser graficarla. ¿Por qué la graficamos? Para obtener cuáles van a ser las áreas con los vértices. Entonces, si se recuerdan el problema anterior, nosotros qué era lo que hacíamos, descubrir cuál era la función objetivo y cuáles eran las restricciones. Ahora lo primero que estamos haciendo es descubrir cuáles son las restricciones y cuáles son los vértices que después vamos a utilizar. Entonces, tenemos la graficadora del GeoGebra y vamos a ingresar en la entrada las diferentes inecuaciones, que sería el 3x más 2y menor o igual que 3x más 2y menor o igual que 24 x más 2y menor o igual que 16. Y la última sería, aquí falta un más. Ahí, mala mía, ahí había un más. Y entonces la última sería sería x más y x más y menor o igual que 9. Ya, entonces, ahora sí vamos a ver. 3x más 2y es menor que 24. Siguiente, x más 2y es menor o igual que 16. Y la última dice que x más y
es menor o igual que 9. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Ya, entonces lo que veníamos diciendo antes era que la idea de esto es identificar cuáles son los puntos de intersección de los tres gráficos, o sea, de las tres inecuaciones. Tenemos la inecuación 1, la inecuación 2 y la inecuación 3. Donde tengamos más oscuro va a ser donde van a ser nuestras soluciones. Ah, y además estamos hablando de un problema que trata de dinero, por lo tanto se va a mover siempre en el eje X, en el X mayor que cero y en el Y mayor que cero. Ya, aquí algo que no lo había dicho, que nosotros estábamos viendo un problema que relacionaba dinero y la cantidad de máquinas y horas que se ocupa. Entonces, si estamos ocupando cosas de ese estilo, no vamos a ocupar ni el eje negativo hacia acá ni hacia abajo. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, nosotros tenemos de restricción que X es mayor que cero y que Y es mayor o igual que cero. ¿Por qué pasó eso? Porque en este caso tenemos un problema que sí tiene contexto. ¿Ya? Entonces los puntos que nos van a quedar van a ser, ya. Aquí es lo mismo que nosotros acabamos de hacer. 3x más 2y menor o igual que 24. X más 2y menor o igual que 6. Ya. Entonces, esto va a ser el área que nos va a quedar. Y marcamos los puntos nuevamente. Vamos a hacer punto aquí, aquí, acá, acá y acá. Y entonces acá vamos a tener cuatro vértices. Este va a ser el vértice, este va a ser el vértice 0, 0, 0, 0. Este de aquí va a ser el vértice 8,0. Este va a ser el vértice 6,3. El siguiente es el 2,7. 2,7. Y el último es el 0,8. 0,8. Ya, entonces volvemos a hacer lo mismo. Trazamos las inecuaciones, que son las que tenemos aquí. Descubrimos cuáles eran los puntos de intersección que vendrían siendo los vértices. Y lo siguiente es que revisemos cuál es nuestra función objetivo. ¿Y qué es lo que nos dice el problema? Que la utilidad del producto X es de 500 por unidad y la utilidad del producto Y es de 350 por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función objetivo nos quedará igual a P igual 500X más 350Y. Entonces, nos va a quedar que nuestra función P es igual a 500X más 350Y. Bueno, entonces ahora ya descubrimos las dos cosas principales, que era ver cuáles eran los vértices y cuáles eran cuáles eran los vértices y cuál es nuestra función objetivo. Recuerden que esta es la función objetivo. ¿Por qué la función objetivo? Porque teníamos que cada unidad de X valía 500 y cada unidad de Y valía 350. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer era recordar cuáles eran nuestros vértices. Teníamos 5 vértices. Entonces teníamos el vértice del 0, 0. Teníamos el vértice 8,0. 8,0. Tenemos el vértice 6,3. Tenemos el 2,7. Y por último, el vértice 0,8. 0,8.
Entonces lo siguiente que hay que hacer es evaluar nuestra función objetivo en cada uno de los vértices. O sea, nos va a quedar P de 0,0, P de 8,0, P de 6,3, P de 2,7 y P de 0,8. Entonces la primera nos quedaría 0 evaluado en X y 0 evaluado en Y. Esto nos va a quedar 500 por 0, que es 0, y 350 por 0, que es 0. Nos va a quedar 0 más 0, entonces esta es 0. La siguiente nos dice 500 por ¿cuánto? Por 8, porque está evaluado en X. Nos va a quedar 500 por 8, lo que va a ser 4000. Ay, disculpen, no corrigen eso. Y entonces nos va a quedar 500 por 8, que es 4000, más 350 por 0, vendrá siendo 4000, porque sería 4000 más 0, que es 4000. La siguiente, 500 por ¿cuánto? Por 6, es 3000, más 350 por 3, que es 1050, y eso nos va a dar 3000 más 1050, 4050. En la siguiente, el 500 por 2, o sea, si el 500 por 2, nos quedaría 1000, más 350 por 7, 350 por 7 son, ¿cómo lo logro calcular? 50 por 7, 2450. Para no detenernos a hacer cálculos de ese tipo. Eh, Sería 2450 más 1000, sería 3450. 3450. Y el último sería 500 por 0 más 350 por 8. Ya, así acá teníamos por 7 y era 2000, 3450. Aquí tendríamos 3800, si no me equivoco. Hola. 2800, disculpen. Sí, y acá no se lo 2000. Tendríamos 2800. Y entonces nosotros queríamos saber con cuál íbamos a maximizar la utilidad, y es con el 3, que es el 6,3, que nos da 4050. Ese va a ser nuestro máximo. Y con esto tenemos resuelto nuestra optimización. ¿Ya? Recapitulemos y cerramos. Entonces nosotros teníamos, ¿qué cosa? Devolvámonos. Nosotros teníamos un problema de optimización que tenía contexto, que nos daban un contexto de 2 productos X e Y y 3 máquinas A, B y C. Nos iban diciendo sobre las condiciones que tenían X e Y. Nos venían diciendo que la máquina X necesitaba 3 horas, o sea, la máquina A para el producto X necesitaba 3 horas, la máquina B para el producto X necesitaba 1 hora, y la máquina C para el producto X necesitaba 1 hora, y así lo mismo para la máquina Y. También se nos dice cuántas horas puede estar disponible, y a partir de esto elaboramos esta tabla. ¿Y esta tabla de qué nos sirvió? Para establecer cuál iba a ser nuestra inecuación. Y si recuerdan, la idea de la optimización era encontrar la inecuación, el sistema de inecuaciones, graficarlo, que fue lo siguiente que hicimos, graficarlo, encontrar los vértices, y a partir de estos vértices, ir evaluando nuestra función objetivo. Que además, nuestra función objetivo también estaba en contexto. Nos decía que era la utilidad del producto por 500 y la utilidad del producto Y por 350. Así que nosotros definimos nuestra función objetivo, que vendría siendo P igual a 500X más 350Y, y después de eso evaluamos en cada uno de los vértices que descubrimos acá trabajando en el GeoGebra. La idea de estos problemas de optimización es que sean bien metódicos, o sea, vayan de la parte 1, la parte 2 y la parte 3. O sea, que vayan siendo bien metódicos, así como identificar cuáles son las restricciones, identificar cuál es la función objetivo, graficar mi sistema de inecuaciones, encontrar los vértices y luego evaluar los vértices en la función objetivo. Y con eso queda resuelto su problema de optimización, ya sea para maximizar o para minimizar. Si nosotros hubiésemos querido minimizar esto,
Hubiésemos dicho que en el 0,0 es para mínimo, pero no tiene sentido, porque en este problema queríamos saber con cuál producto ganábamos más plata. Entonces, si se fijan acá, nos da la solución que en el punto 6,3 ganamos 4.050. Por lo tanto, al maximizar, nos queda que 4.050, que vendría a ser 6,3, vendría siendo el máximo de ganancia. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con lo de optimización y mañana seguimos con lo que vendría siendo trigonometría y vectores. Ojalá estén muy bien y puedan les sirva mucho el video.